Matemáticas 3, Unidad 2, Geometría analítica. Sesión número 14, Ecuación general de la circunferencia. Objetivo de la sesión. El objetivo de la sesión número 14 es encontrar la ecuación general de la circunferencia a partir de la ecuación ordinaria. Ecuación general de la circunferencia. La ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Si se desarrollan los binomios cuadráticos del primer miembro, obtenemos x al cuadrado menos 2hx más h al cuadrado más y al cuadrado menos 2ky más k al cuadrado es igual a r al cuadrado. Al ordenar los términos e igualar a cero la ecuación, podemos escribirla como x al cuadrado más y al cuadrado menos 2hx menos 2ky más h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado es igual a 0. Si consideramos que d es igual a menos 2h, e es igual a menos 2k y f es igual a la expresión h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado, y sustituimos la ecuación anterior, obtenemos la siguiente ecuación: x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado es igual a 0, la cual esta expresión corresponde a la ecuación de la forma general de una circunferencia. Ecuación general de la circunferencia. Cuando tenemos una ecuación cuadrática con dos variables en la que hay dos términos cuadráticos que tienen como coeficientes a la unidad 1, esto es x al cuadrado más y al cuadrado, si vemos el valor que se antepone a estas dos variables, pues generalmente se escribiría 1x al cuadrado más 1y al cuadrado, pero generalmente el 1 no se escribe puesto que significa que se antepone un 1 como coeficiente a este valor de las variables. Por lo tanto, tenemos esta expresión x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más f es igual a 0. Podemos pensar que se trata de una circunferencia. Sin embargo, no toda la ecuación de la forma anterior representa una circunferencia. Para saber si una ecuación así corresponde o no a una circunferencia, hay que llevarla a la forma ordinaria, es decir, a la forma x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r al cuadrado. También podemos utilizar el valor obtenido de la expresión d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f bajo el siguiente criterio. Si d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f es mayor que 0, por lo tanto si es positivo, es una circunferencia con radio es igual a 1/2 de la raíz cuadrada de d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f, y cuyo centro pertenecería a las siguientes coordenadas: menos d entre 2, menos e entre 2. El siguiente criterio sería d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f es igual a 0. Por lo tanto, si esta expresión es igual a 0, no sería una circunferencia, sino sería un punto con coordenadas correspondientes a las coordenadas menos d entre 2, menos e entre 2. El siguiente criterio sería d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f es menor que 0, por lo tanto sería negativo, pertenecería a una circunferencia imaginaria, es decir, no es un lugar geométrico real, no representa una circunferencia. Bueno, ya veremos ahorita ejemplos que detallen mejor estos criterios para determinar si una ecuación cuadrática pertenecería a una circunferencia o no. Ya vamos a hacer ejemplos más adelante para que quede más claro. Esto es simplemente pues pura teoría que es necesario informarse antes de resolver los problemas que a continuación se presentan.
Ecuación general de la circunferencia. Ejemplo 1. Dada la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria, x más 3 al cuadrado más y menos 4 al cuadrado es igual a 9, encuentra la ecuación general. Ok, solución. Para obtener la ecuación de la circunferencia de la forma ordinaria a la general, debemos primeramente desarrollar los dos binomios al cuadrado. Tenemos la expresión x más 3 al cuadrado, que sería en este caso el primer binomio, más y menos 4 al cuadrado, que sería en este caso el segundo binomio, es igual a 9. Vamos a desarrollar algebraicamente el primer binomio, x más 3 al cuadrado, el cual pues no es más que la multiplicación de x más 3 por x más 3. Si ustedes recuerdan cómo realizar la multiplicación de binomios al cuadrado, si ustedes recuerdan una reglita que decía el primer término por el segundo término, más la multiplicación del primero por el segundo, más la multiplicación del primero por el del segundo por el segundo, más la multiplicación del primero por el segundo, más el segundo por el segundo. Bueno, esa es una reglita que generalmente se estudió en secundarias y en primarias. No sé si en dado caso vieron binomios al cuadrado en primaria, pero en sí vamos a resolverlo con el típicas flechitas, ¿verdad?, que decían el primer término por este término, ¿verdad? Sería x por x, x al cuadrado, más este término por este término, que sería los de en medio, ¿verdad?, más 3 por x, sería en este caso 3x, más el primero por el segundo, ¿verdad?, que sería x por 3, sería en este caso más 3x, más el segundo por el segundo, ¿verdad? En este caso sería 3 por 3, que sería en este caso 9, puesto que 3 por 3 da 9. Ok, simplifico esta expresión, me quedaría x al cuadrado más 3x más 3x más 9. Junto los términos semejantes. Los términos semejantes son los que se parecen. Acuérdate que los términos semejantes se suman, ¿verdad? Bueno, dependiendo del signo. En este caso, x al cuadrado sería más 6x más 9. Ok, ahora resolviendo el segundo binomio al cuadrado, que sería en este caso y menos 4 al cuadrado, no es más que la multiplicación de y menos 4 por y menos 4. Siguiendo la regla, como para resolver un binomio al cuadrado, sería el primero por el primero, sería y por y al cuadrado, más sería el segundo, bueno, ¿cómo sería? Más los de en medio, ¿verdad? Más la multiplicación de los de en medio, sería en este caso menos 4 por y. Acuérdate que este menos 4 ya cambia el signo, sería menos 4 por y, menos 4y, más sería entonces la multiplicación del primero por el segundo, que sería en este caso y por menos 4. En este caso, pues como este signo va a cambiar la operación, sería y por menos 4 sería menos 4y, más sería la multiplicación del segundo por el segundo, en este caso sería menos 4 por menos 4, en este caso como es menos por menos, ¿verdad?, menos por menos da más, por lo tanto sería más 16. Entonces al simplificar esta expresión, pues junto a los términos semejantes quedaría y al cuadrado menos 8y más 16, como vemos aquí. Ok, pues ya encontramos en sí ya, lo primero era resolver los dos binomios al cuadrado, ya los encontré. Ahora voy a juntar estas dos expresiones y las voy a igualar a 9 para que aparezca, vaya, representar esta expresión en su forma original como la que nos muestra aquí en la redacción del problema. Entonces, agrupo el desarrollo de los dos binomios al cuadrado o los junto, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces quedaría x al cuadrado más 6x más 9, que en este caso sería este binomio, más, que es este más que vemos aquí, y al cuadrado menos 8y más 16, que sería en esta, igual a 9, que sería esta expresión. Vaya, esta expresión es la misma que esta, pero esta ya la encontramos desarrollada, vaya, ya resuelta, para que posteriormente nosotros en base ya a esta expresión podemos encontrar ya la forma general de una circunferencia. Acuérdate, primeramente tenemos que resolver los binomios al cuadrado
para así poder encontrar así la ecuación general de una circunferencia. Vamos a verlo. Bueno, una vez que ya tengo esta expresión, ¿verdad? Una vez que ya encontré la expresión y ya agrupé el desarrollo de los dos binomios elevados al cuadrado, y juntamos los términos semejantes, ¿verdad? ¿Cuáles son los términos semejantes aquí? Pues acuérdate que cuando se refiere en matemáticas juntar los términos semejantes, se refiere a juntar x con x, y con y, pero obviamente por ejemplo, x al cuadrado y x no se pueden sumar, puesto que para sumar estas dos variables, estos dos términos más bien dicho, esta x tiene que estar elevada a la 2 y ahí sería un término semejante. Aquí los únicos términos semejantes que se pueden ver son las constantes, en este caso sería el valor de 9 y el valor de 16. Por lo tanto, bueno, antes de juntar los términos semejantes, es necesario pasar este 9, ¿verdad?, el número que se encuentra del otro lado de la igualdad, al otro lado de la expresión, al otro lado de la igualdad, donde están todos los términos constantes en la expresión, y así poder simplificar más la ecuación que tenemos aquí. Entonces quedaría de la siguiente forma: x al cuadrado más 6x más 9 más y al cuadrado menos 8y más 16. Este está de manera positiva, pasa al otro lado de la igualdad como número negativa, se iguala a 0, y entonces aquí ya juntamos los términos semejantes. ¿Y cuáles son los términos semejantes que observamos? Las constantes, generalmente siempre son las constantes. 9 más 16 menos 9 es igual a 16, ¿verdad? Este 9 positivo se cancela con este 9 negativo y me queda 16. Entonces, al simplificar y igualar a 0 la expresión, pues me quedaría de la siguiente forma: x al cuadrado más 6x más y al cuadrado menos 8y más 16 igual a 0. Ordenamos por último los términos de acuerdo a la ecuación general de la circunferencia. Si tú recuerdas, ahorita en el apartado teórico de la diapositiva, vimos que la ecuación general de la circunferencia está compuesta por la expresión x al cuadrado más y al cuadrado más dx más ey más h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado es igual a 0. Entonces aquí lo que voy a hacer es agruparlos de tal manera que el primer término sea x cuadrada, el segundo término y al cuadrado, el tercer término sea el término que esté con la variable x, el cuarto término sería el término que esté con la variable y así la expresión h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado pues sería el término del valor constante. Entonces quedaría expresada de la siguiente forma: x al cuadrado más y al cuadrado más 6x, puesto que primeramente es la x y luego la y, menos 8y más 16. Esta expresión h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado pertenecería al valor 16 en este caso, ¿verdad? Simplemente vas a agrupar los términos de acuerdo a la representación, ¿verdad?, de la ecuación general de la circunferencia. Por lo tanto, ese es el resultado. Ahora bien, realizamos el ejemplo número 2 para que quede un poco más claro este tipo de problemas. Acuérdate que la intención de cada problema es encontrar la ecuación general de la circunferencia a partir de la ecuación ordinaria. Bueno, dada la ecuación de la circunferencia en su forma ordinaria, x más 2 al cuadrado más y menos 3 al cuadrado es igual a 25, vamos a encontrar su forma general. Para obtener la ecuación de la circunferencia de la forma ordinaria a la general, debemos primeramente desarrollar los dos binomios al cuadrado. Tenemos dos binomios al cuadrado, en este caso x más 2 al cuadrado y y menos 3 al cuadrado. Al resolver el primer binomio al cuadrado, pues esto queda representado por la expresión x más 2 por x más 2. Hay una reglita muy simple, como tú te la sepas, no necesariamente esta, de cómo resolver un binomio al cuadrado. Acuérdate que generalmente se multiplica el primer término por el primero, que sería x por x, sería igual a x al cuadrado, más los de en medio, más el segundo por el primero, que sería en este caso 2 por x, sería más 2x. El siguiente sería más el primero por el segundo, que sería en este caso x por 2, que sería 2x,
más el segundo por el segundo, que en este caso sería 2 por 2, que correspondería a un valor de 4. Al simplificar esta expresión, pues quedaría x al cuadrado más 4x más 4. El siguiente binomio, y menos 3 al cuadrado, pues no es más que la representación de y menos 3 por y menos 3, y resolvemos ese binomio al cuadrado como la regla nos indica. El primero por el primero, y por y, es igual a y al cuadrado, más sería el segundo por el primero, menos 3y, más el primero por el segundo, que sería y por menos 3 es menos 3y, más el segundo por el segundo, que en este caso sería menos 3 por menos 3, que sería igual a 9. Por lo tanto, tenemos que y al cuadrado menos 3y más 9. Simplifico la expresión y me quedaría y al cuadrado menos 9y más 9. Ok, el siguiente paso es agrupar el desarrollo de los binomios y igualarlos a 25, ¿verdad? Puesto que esta expresión, ¿verdad?, corresponde a este binomio y esta expresión corresponde a este binomio. Entonces sería todo esto más esto es igual a 25. Agrupo el desarrollo de los dos binomios al cuadrado y me quedaría la expresión representada por x al cuadrado más 4x más 4, que es este, que es el desarrollo del primer binomio, más y al cuadrado menos 6y más 9, que es este, es el desarrollo del segundo binomio, igual a 25. Este 25 es este 25, que es el de la ecuación ordinaria, ¿verdad? Puesto que acuérdate que para calcular la ecuación general de la circunferencia debemos de partir de esta ecuación ordinaria de la circunferencia. Ok, dice, continuando con la solución del problema, una vez agrupados el desarrollo de los dos binomios elevados al cuadrado, juntamos los términos semejantes. Bueno, al juntar los términos semejantes siempre generalmente son las constantes, puesto que este número 25 estado del otro lado de la igualdad va a pasar de este lado de la igualdad donde están todos los términos constantes como negativo, puesto que este es positivo, pasa al otro de la igualdad de manera negativa, de tal manera que daría de la siguiente forma: x al cuadrado más 4x más 4 más y al cuadrado menos 6y más 9 menos 25, puesto que este 25 de la otra de la igualdad se convierte en menos 25. Al juntar los términos semejantes, pues simplemente voy a juntar los términos que sean del mismo tipo, por así decirlo. Eso es juntar términos semejantes. En este caso solamente voy a juntar los valores constantes, puesto que no puedo sumar x al cuadrado y 4x. Para sumar estos dos términos semejantes tendría que esta x tener digamos un exponente 2, ¿verdad? Por lo tanto, aquí los únicos términos semejantes sería 4, 9 y menos 25. Al realizar 4 más 9 menos 25, pues me daría un valor de menos 12, ¿verdad? Al simplificar la expresión, pues obviamente ya igualamos a 0. Dice aquí, quedaría x al cuadrado más 4x más y al cuadrado menos 6y menos 12 igual a 0, ¿verdad? Entonces aquí ya me quedaría representada de la siguiente forma. Ahora, para convertirlo a la forma general de la circunferencia, debe quedar de esta siguiente manera. Debe quedar de acuerdo al primero debe estar el término en x al cuadrado. El segundo término sería y al cuadrado. El tercer término sería de x e y. Entonces sería para ordenarla de la siguiente forma: x al cuadrado más y al cuadrado más 4x menos 6y. Aquí voy bien, y esta expresión correspondería a la expresión de los valores constantes, sería h al cuadrado más k al cuadrado menos r al cuadrado, correspondería a esta constante. Generalmente se ordenan de esta forma. ¿Por qué se ordenan de esta forma? Puesto que es la forma en que debemos de representar la ecuación general de la circunferencia. Primero la x al cuadrado, luego en segundo término la y al cuadrado. Luego el tercer término es la variable que tenga la x, ¿verdad? Es el valor que tenga la variable x, y el cuarto término la variable y, y lo demás ya son términos constantes, que en este caso correspondería al valor de menos 12. Mira, aquí siempre la mayoría de los problemas en matemáticas, por lo que he visto, se confunden en los signos. Hay que saber aplicar bien la regla de los signos, pues para llegar al resultado del problema y que este sea correcto.
hay que saber restar, sumar, dividir entre signos, ¿verdad? Por eso, si no sabemos eso, pues hay que darle un repaso y pues practicar. Eso es lo interesante, ¿verdad? La dificultad que la mayoría de las personas tienen, ¿verdad? Al momento de trabajar con signos, ¿verdad? Ahorita realizamos otro ejemplo para que quede más claro. Ejemplo 3. Dada la ecuación de la circunferencia en forma ordinaria, x menos 9 al cuadrado más y menos 1 al cuadrado es igual a 25, encuentra la ecuación general. Solución. Para obtener la ecuación de la circunferencia de la forma ordinaria, la general, debemos primeramente desarrollar los dos binomios al cuadrado. Tenemos x menos 9 al cuadrado correspondiente al primer binomio, más y menos 1 al cuadrado correspondiente al segundo binomio, igual a 25. Para desarrollar el primer binomio, x menos 9 al cuadrado, sería igual, pues esa expresión, ese binomio no es más que el resultado de la expresión de x menos 9 por x menos 9. Para desarrollar este binomio, pues acuérdate que se utiliza la primera regla, sería x por x al cuadrado, más sería la multiplicación del segundo por el primero, que sería menos 9 por x, menos 9x, más la multiplicación del primero por el segundo, sería x por menos 9, menos 9x, más la multiplicación del segundo por el segundo, que en este caso sería menos 9 por menos 9, que en este caso sería más 81, puesto que 9 por 9 es 81 y menos por menos da más, por eso este símbolo positivo. De ahí les reitero la importancia de saber multiplicar pues números con signos positivos o negativos. Hay que saber que menos por menos da más. Ok, al simplificar esta expresión, pues me quedaría x al cuadrado menos 9x junto a los términos semejantes. Acuérdate que estos sí son términos semejantes, puesto que aquí la x tiene un 1, ¿verdad? Son términos del mismo tipo, se suman, ¿verdad? Más 81, sería entonces x al cuadrado menos 18x más 81. Bueno, para resolverla ahora el segundo binomio al cuadrado quedaría de la siguiente forma: y menos 1 sería igual a y menos 1 por y menos 1. Para resolver esta expresión, pues simplemente este binomio al cuadrado, acuérdate que primeramente multiplicamos el primer término por el primer término, que en este caso sería y por y al cuadrado, más la multiplicación del segundo por el primero, menos 1 por y, que sería en este caso menos 1y, más la multiplicación del primero por el segundo, que sería y por menos 1 es menos y, más la multiplicación del segundo por el segundo, menos 1 por menos 1, que en este caso correspondería a menos por menos da más 1. Junto a los términos semejantes, en este caso tengo dos términos semejantes, puesto que son variables del mismo tipo, o términos del mismo tipo, más bien dicho, y al cuadrado menos 2y más 1. Ok, una vez así ya haber desarrollado los dos binomios al cuadrado, vamos a agruparlos e igualarlos a 25, puesto que de aquí partimos, ¿verdad? El desarrollo de la expresión del binomio x menos 9 al cuadrado es esta, entonces quedaría de la siguiente forma: x al cuadrado menos 18x más 81 más y al cuadrado menos 2y más 1 es igual a 25, como vemos aquí. Acuérdate que aquí lo que se hizo es agrupar el desarrollo de los dos binomios e igualarlos a 25, puesto que desde aquí partimos, es la expresión que estamos desarrollando. Continuando con la solución del problema, pues una vez ya agrupados el desarrollo de los dos binomios elevados al cuadrado, juntamos los términos semejantes. ¿Qué términos semejantes tenemos aquí? Pues simplemente pues son las constantes. Primeramente vamos a
pasar este 25, este término constante del otro lado de la igualdad como menos 25, puesto que estamos agrupando los términos semejantes. Voy a pasar el 25 al otro de la igualdad y pasaría como menos 25, por lo tanto quedaría la expresión representada como x al cuadrado menos 18x más 81 más y al cuadrado menos 2y más 1 menos 25 igual a 0. Ok, junto términos semejantes, las variables constantes, que en este caso sería 81 más 1 menos 25, me da un resultado de 57. Al simplificar esta expresión me quedaría de la siguiente forma: x al cuadrado menos 18x más y al cuadrado menos 2y más 57 igual a 0, ¿verdad? Siempre se iguala a 0, pues al pasar este término 25 del otro lado de la igualdad, pues se iguala a 0, ¿verdad? De tal forma que quede representado de acuerdo a la ecuación general de la circunferencia. ¿Cómo está representada la ecuación general de la circunferencia? Pues está representada por esta expresión que vemos aquí, de tal manera que ahora vamos a agrupar los términos de acuerdo a esta expresión. ¿A qué me refiero con agrupar los términos con esta expresión? Pues primeramente colocar como primer término la x al cuadrado, como segundo término la y al cuadrado, el tercer término pues la constante que tenga la variable x, el cuarto término la constante que tenga la variable y como cuarto y quinto y sexto término pues son los valores constantes, que en este caso corresponderían al valor de 57, ¿verdad? Entonces al agrupar esta expresión, ¿verdad?, al ordenarla, ¿verdad?, de acuerdo a la ecuación general de la circunferencia, me quedaría representada de la siguiente forma: x al cuadrado más y al cuadrado menos 18x menos 2y más 57. Si tú puedes observar, primeramente es el término cuadrático de la x, el segundo término es la y, es el término cuadrático en y, el tercer término es el término que tiene acompañada la variable x y el cuarto término la variable y ya las demás son valores constantes, que en este caso están representados por el número de 57. Espero que no haya duda. Ejemplo número 4. Determina si la siguiente ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menos 6x más 10y menos 2 es igual a 25 representa una circunferencia. En caso afirmativo, calcula la longitud del radio y las coordenadas del centro. Solución. Primeramente vamos a identificar los valores de d, e y f en la ecuación general de la circunferencia. Si hacemos un comparativo, ¿verdad?, de valores de los términos de la ecuación general con la ecuación que tenemos ahí, que nos da la redacción del problema, pues simplemente observamos que la variable d tiene un valor de menos 6, la variable e, o más bien la constante e, más que nada variables son constantes, más bien dicho, tiene un valor de 10 y la constante f tiene un valor de menos 2. Por lo tanto, se puede considerar que d es igual a menos 6, e tiene un valor de 10 y f tiene un valor de menos 2. Si sustituimos los valores en la expresión d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f, quedaría de la siguiente forma: d al cuadrado más e al cuadrado menos 4f sería igual a menos 6 al cuadrado, puesto que d vale menos 6, más 10 al cuadrado, puesto que e vale 10, menos 4 por menos 2, puesto que f vale menos 2. Simplifico la expresión y me quedaría de la siguiente forma: d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f es igual a 36, puesto que menos 6 al cuadrado es igual a 36, más 10 al cuadrado es 100, puesto que 10 por 10 es 100, más 8, puesto que menos 4 por menos 2 es igual a 8, menos por menos da más. Simplifico más la expresión y voy a realizar la suma de 36 más 100 más 8, me daría 144. Ok, y encontré en sí el valor de esta expresión. En base a este valor de la expresión, pues voy a analizar en sí si la ecuación, ¿verdad?, esta ecuación que me muestra aquí en la redacción del problema pertenece o no a una circunferencia.
¿En base a qué? En base a una tabla de criterios. Ok, ya una vez determinada el valor obtenido de la expresión d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f es igual a 144, analizamos la siguiente tabla de criterios. Como esta expresión me dio un valor de 144, pues 144 es un valor positivo, ¿verdad? Es un número positivo, o es un número mayor que 0, ¿verdad? En la escala numérica. Por lo tanto, ¿a qué criterio pertenecería de acuerdo a esta tabla? Si dice aquí d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f es mayor que 0, entonces se dice que la ecuación es una circunferencia con radio igual a 1 medio de la raíz cuadrada de a al cuadrado más c al cuadrado menos 4f y con centro de menos d entre 2, menos c entre 2. Entonces, si analizo estos criterios, este criterio no sería, puesto que se dice que si la expresión evaluada es igual a 0, pues no es igual a 0, puesto que me dio 144. O bien, si esta expresión es menor que 0, entonces aquí, ¿cuál es la que me corresponde de acuerdo al valor obtenido? Pues es la primera, ¿verdad? Puesto que el valor obtenido de 144 pertenece a un número positivo, un número mayor que 0. Por lo tanto, la gráfica de esta ecuación representa una circunferencia. Para calcular en sí su radio voy a utilizar esta fórmula. Radio es igual a 1 medio de la raíz cuadrada de d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f. Esto pertenecería igual a 1 medio de la raíz de 144, puesto que esta expresión me dio un valor de 144. Entonces, resuelvo simplifico, sería 1 medio por la raíz de 144, la raíz de 144 es igual a 12, sería entonces 1 medio por 12, pues no sería más que 2 entre 2, ¿verdad? 2 entre 2 es igual a 6, por lo tanto el radio correspondiente a esta ecuación de la circunferencia tiene un valor de 6 unidades. Y por último calculamos las coordenadas del centro, en las cuales la formulita es menos d entre 2, menos c entre 2. Acuérdate que ya tengo el valor de d y e encontrado en la diapositiva anterior. Tengo el valor de d y e, que en este caso d vale menos 6 y e vale 10. Entonces me regreso aquí. Para calcular en sí el centro, pues simplemente voy a sustituirle el valor de d y e, ¿verdad? En las coordenadas del centro, ¿verdad? En esta ocasión pertenece a menos d entre 2, menos c entre 2, por lo tanto las coordenadas del centro serían igual a menos 6 entre 2, menos 10 entre 2. Simplifico la expresión y me quedaría 6 entre 2 es igual a 3, pero tengo menos, me convertiría más, menos por menos da más, por lo tanto me quedaría 3 en este caso, menos 10 entre 2 es menos 5. Simplifico la expresión y me quedaría 3, menos 5, que serían las coordenadas del centro de esta circunferencia. Ejemplo 5. Determina si la siguiente ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menos 2x menos 4y más 5 es igual a 0 representa una circunferencia. En caso afirmativo, calcula la longitud del radio y las coordenadas del centro. Solución. Pues primeramente lo que hay que identificar son las constantes de e y f en la ecuación general de la circunferencia. Sabemos muy bien que la ecuación general de la circunferencia está representada por la expresión x al cuadrado más y al cuadrado más dx más y más f igual a 0. Haciendo una comparativa con la ecuación que me da en la redacción del problema, pues determino que d tiene un valor de menos 2, que la constante e tiene el valor de menos 4 y la constante f tiene un valor de 5. Ok, ya una vez teniendo los valores de esas constantes, pues simplemente voy a evaluar, sustituir esos valores en la siguiente expresión, en la expresión de d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f. Al sustituir los valores en esta expresión, pues me quedaría d al cuadrado, que en este caso sería menos 2 al cuadrado, más e al cuadrado, que sería menos 4 al cuadrado, menos 4 por f, que sería en este caso menos 4 por 5. Al simplificar esta expresión algebraica, pues me quedaría representada de la siguiente forma: menos 2 al cuadrado es igual a 4, más menos 4 al cuadrado es igual a 16, menos 4 por 5, que en este caso sería menos 20. Simplifico
pues simplemente sería 4 más 16, en este caso es 20, menos 20, sería igual a 0. Por lo tanto, al sustituir estos valores en esta expresión, me da un valor igual a 0. ¿Qué quiere decir este 0? Pues vamos ahora a evaluar, de acuerdo al resultado obtenido, vamos a evaluar esta expresión, este resultado en base a unos criterios, ¿verdad?, que me determinan si esa ecuación representa o no a una circunferencia. Ok, una vez obtenido el valor de la expresión d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f es igual a 0, voy a analizar la siguiente tabla de criterios. Como me dio un valor igual a 0, ¿qué criterios establecería según esta tabla? Pues simplemente, bueno, aquí me dice si el valor de la expresión es mayor que 0, esta no sería. Si el valor de la expresión es igual a 0, esta correspondería. Por lo tanto, ¿qué tipo de ecuación sería? Dice que no es una ecuación, dice que es un punto con coordenadas representadas por menos d entre 2, menos c entre 2. Entonces, para obtener las coordenadas de este punto, dice, como la expresión d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f es igual a 0, la gráfica de esta ecuación es un punto con coordenadas con coordenadas en la valla. Con coordenadas representadas en esta expresión menos d entre 2, menos c entre 2. Entonces, para encontrar esas coordenadas, pues simplemente voy a sustituir los valores de d y e. Acuérdate que en la parte anterior ya encontramos los valores de d y e. En este caso es menos 2, menos 4. Lo que tengo que hacer aquí es sustituir estos valores, menos 2 y menos 4, en estas coordenadas. Menos sería menos 2 entre 2, menos, que es este menos, valor de e, menos 4 entre 2. Simplifico, menos por menos da más, 2 entre 2 es igual a 1. ¿Verdad? Primeramente los signos, menos entre menos da más, por eso aquí hay positivo. Menos por menos da más, ¿verdad? En este caso sería 4 sobre 2. Entonces aquí me quedaría representado 2 sobre 2, 4 sobre 2. Pues simplificando estas expresiones fraccionarias, pues sería 2 entre 2 es igual a 1 y 4 entre 2 es igual a 2. Por lo tanto, las coordenadas o el punto con coordenadas correspondería a la coordenada 1,2. Aquí lo difícil es la regla de los signos. Vuelvo a lo mismo, hay que practicar bien y hay que saber muy bien cómo realizar multiplicaciones, divisiones, sumas y restas con signos diferentes. Ahí la complejidad. Ejemplo 6. Determina si la siguiente ecuación 3x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 5x más 7y más 21 igual a 0 representa una circunferencia. En caso afirmativo, calcula la longitud del radio y las coordenadas del centro. Solución. Bueno, antes de resolver el problema, pues primeramente hay que identificar los coeficientes de las variables x al cuadrado y al cuadrado. Por lo tanto, estas coeficientes, ¿verdad?, de las variables x al cuadrado más y al cuadrado deben de ser igual a 1. En este caso tenemos que son 3, ¿verdad? Tienen un valor de 3. Por lo tanto, para convertirlas a 1, pues hay que dividirlas generalmente entre el número que antecede a cada una de las variables. En este caso, pues antecede al valor de 3. Por lo tanto, al dividirlo entre el número 3, pues me quedaría esta expresión representada de la siguiente forma: 3x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 5x más 7y más 21 igual a 0 dividido entre 3. La ecuación quedaría de la siguiente forma: x al cuadrado más y al cuadrado menos 5 tercios de x más 7 tercios de y más 21 tercios es igual a 0. Por lo tanto, al simplificar esta expresión, pues voy a sacar, quedaría la siguiente forma: x al cuadrado más y al cuadrado menos 5 tercios de x más 7 tercios de y más 7, puesto que 21 entre 3 es igual a 7.
Aquí no puedo realizar una división exacta, puesto que como no se puede realizar, más bien dicho, una división exacta, queda el coeficiente representado como un número fraccionario. Bueno, ya sería tu decisión si quieres representarlo como un número decimal o como un número fraccionario, pero en este caso, en este ejemplo, vamos a trabajar con números fraccionables. Perdón. Ok, una vez así que ya los términos pues ya tienen un coeficiente de 1 de acuerdo a la forma general de una circunferencia, vamos a identificar los valores de D, E y F en la ecuación general de la circunferencia. Acuérdate que está representada por x al cuadrado más y al cuadrado más dx más y más f igual a 0. Entonces, por lo tanto, el valor de D correspondería al número menos 5 tercios, el valor de E correspondería al número 7 tercios y el valor de F correspondería al valor de 7. Por lo tanto, me quedarían los valores de esta forma. Ahora bien, voy a sustituir los valores en la expresión d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f, y una vez evaluada esa expresión voy a determinar si es o no una circunferencia en base a los criterios establecidos. Por lo tanto, evalúo la expresión d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f, me quedaría de la siguiente forma. Sería igual a menos 5 tercios al cuadrado, que sería d al cuadrado menos 5 tercios al cuadrado, más e al cuadrado, que sería más 7 tercios al cuadrado, menos f, menos 4f, perdón, menos 4 por 7. Al simplificar esto, pues voy a elevar al cuadrado menos 5 tercios. Cuando elevo un número fraccionable al cuadrado, pues es multiplicar en sí menos 5 tercios por menos 5 tercios. Acuérdate, menos por menos ya de cajón sería más. 5 por 5, 25 quedaría arriba, y abajo 3 por 3, 9. Sería 25 novenos arriba, ¿verdad? Más 7 tercios al cuadrado, que sería 7 por 7, 49, 3 por 3, 9, ¿verdad? Y aquí no hay ningún signo, pues en este caso sería positivo. Por lo tanto, sería menos 4 por 7, 4 por 7 menos 28. Al realizar esta suma de fracciones, ¿verdad?, me quedaría de la siguiente forma: 25 novenos más 49 novenos menos 28. 25 novenos menos 49 novenos es igual a 74 novenos, menos 28 quedaría representado como menos 178 novenos. En este caso, pues corresponde a un número negativo, ¿verdad? Ok, según el valor obtenido en la expresión d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f, en el cual se obtuvo como menos 178 novenos, voy a analizar la siguiente tabla de criterios y determinar si la ecuación pertenece o no a una circunferencia. Entonces, como es un número negativo, pues es un número menor que 0, por lo tanto es una circunferencia imaginaria, es decir, no es un lugar geométrico real, no representa en sí a una circunferencia. Por lo tanto, aquí se puede considerar que la gráfica cuyo valor obtenido en la expresión d al cuadrado más c al cuadrado menos 4f es igual a menos 178 novenos, la gráfica de esta ecuación es una circunferencia imaginaria, que ese es más que nada es el resultado del problema. Aquí lo importante en sí en este tipo de problemas es evaluar esta expresión y en base al resultado obtenido, si es mayor que 0, si es igual a 0, si es menor que 0, hay que determinar si la ecuación o no pertenece a una circunferencia. Vaya, el problema, la redacción del problema me está indicando encontrar, bueno, si esta ecuación, ¿verdad?, representa una circunferencia. Si en dado caso si representara una circunferencia, dice que calcule la longitud del radio y las coordenadas del centro, pero en este caso, de acuerdo al valor obtenido, que es un valor negativo, pues no pertenece en sí a una circunferencia, sino a una circunferencia imaginaria. Generalmente, ¿por qué se dice que es una circunferencia imaginaria? Puesto que generalmente todos los números negativos se le pueden considerar como números imaginarios o no reales en sí. Una circunferencia, ¿cuándo se le considera una circunferencia? Cuando el valor obtenido en esta expresión resulta positivo, ¿verdad?
Ahí es la diferencia. Tú lo único que tienes que hacer es encontrar el valor de esta expresión, y si es positivo o negativo es igual a 0, puedes determinar si es una circunferencia, si es un punto con coordenadas o simplemente es una circunferencia imaginaria. Espero que quede claro. Actividad número 14, ecuación general de la circunferencia. Instrucciones: elabore un documento en Word, un reporte que responda a los siguientes ejercicios. Determina la ecuación general de la circunferencia a partir de la ecuación ordinaria de los siguientes problemas. Punto 2. Determina si cada una de las ecuaciones siguientes representa una circunferencia. En caso afirmativo, determina la longitud del radio y las coordenadas del centro de estos problemas. ¿Cómo se calificará esta actividad? Consulta la rúbrica de evaluación para la actividad número 14. Esta se encuentra dentro de la semana número 8 del curso. Te recuerdo que esta actividad tiene un valor de 4.5 puntos sobre la calificación del segundo parcial.